Es un gusto continuar con ustedes aquí en Sanidad para el Alma. Les decimos bienvenidos y sigamos en este recorrido por las Santas Escrituras. Veremos hoy un tema acerca de los peligros que enfrentamos nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios. Vamos a mirar primero este versículo donde nos señala la decisión que Jesús tomó al venir a esta tierra. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él sabía cuál era su propósito al venir a esta tierra y se determinó. Él decidió hacer la voluntad de quien lo había enviado, su Padre. Ahora mira en Juan 3, un versículo que es el corazón de la Biblia. Juan 3:16 nos dice, ¿a qué vino Él? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora en el verso 17 nos dice, aquí en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo es la humanidad. Coloca tu nombre allí. El Señor no vino a condenarte, sino a salvarte. Para eso tú necesitas creer en Él. En Hebreos 10, versos 6 y 7, leemos, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Lo que ya estaba determinado, Él se dispuso a hacerlo. Él se dispuso a cumplir la voluntad del Padre. De igual manera, en el Salmo 40, versos 7 y 8, encontramos esa palabra. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A Él le agradó hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no debe ser forzoso. No debe ser porque me toca, por miedo a ir al infierno, a la condenación. No es que si no hago lo que Dios me dice, entonces qué miedo. No, tú lo amas. El Señor Jesús se dispuso a hacer la voluntad del Padre por amor, y por amor vino a esta tierra a rescatarnos. El fin era ir a la cruz. Pero ¿sabes qué? Como el maligno también sabía cuál era el propósito de Jesús, él lo tentó en varias ocasiones para que él no cumpliera la voluntad de Dios. Jesús fue tentado por el maligno muchas veces para evitar que él cumpliera la voluntad de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso está en Hebreos 4:15. El tema de la tentación lo tratamos en el capítulo anterior y ahora necesitamos volver a recordar esto, porque decimos, bueno, ¿por qué somos tentados? Justamente para que tú peques, y cuando tú pecas te sales de la voluntad de Dios. El maligno tentó al Señor Jesús para que Él no hiciera la voluntad de Dios, sino que hiciera la voluntad de Él, del maligno. Fue tentado muchas veces, no solamente fue tentado en el desierto, cuando Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Dice que fue tentado en todo. Eso significa que muchas veces y en diferentes circunstancias lo tentó. Ahora, en el huerto de Getsemaní, también Jesús fue tentado para que rehusara ir a la cruz. Es por eso que allí lo oímos decir en Lucas 22:42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Parece que entraba ahí como una negociación, porque había una presión muy fuerte de parte del maligno para que Jesús desistiera. Por eso le dice al Padre, si es posible, si hay otra alternativa, otra manera de salvar la humanidad, porque Él sabía que ese era su propósito. Pero ir a la cruz, sin embargo, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. De igual manera,
Asimismo, también Jesús enseñó a los discípulos. Él nos dijo que así debemos orar nosotros, porque Él está hablando con el Padre aquí en el huerto de Getsemaní. Ahora nos dice a nosotros, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos, siempre decimos: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nuestra voluntad a veces va ligada con caprichos. A veces queremos algo que no nos conviene. Queremos hacer cosas que van ligadas al ego, a la naturaleza pecaminosa. Y la voluntad nos la dio el Señor a todos. Todo ser humano tiene voluntad, lo que llamamos libre albedrío, y esa es la capacidad o la facultad que todos tenemos para decidir. La voluntad, voy a continuar diciéndote algo aquí supremamente importante. ¿Qué quiero que tú veas aquí? La voluntad está asociada con la mente y con las emociones. No podemos desligar la una de la otra. Entonces, si esto está ligado, si está asociado, mis decisiones van a ser determinadas de acuerdo a como yo pienso, de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a cómo yo me sienta. Por eso debemos alinear todo conforme a la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, se alinean nuestros pensamientos, se alinean nuestras emociones y también nuestra mente. Porque ahora dejamos de actuar en nuestro propio yo y decimos: Señor, hágase tu voluntad. Muchas veces nos equivocamos y tomamos decisiones erradas porque no nos dejamos guiar por Dios, por su palabra. Y para nosotros poder tomar decisiones correctas y para que se alinee la voluntad con la mente y con las emociones, necesitamos renovar nuestra mente y también equilibrar nuestras emociones. Leamos dos versículos que sustentan lo que acabo de decir. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente. Entonces comprobarán cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, Jesús, ¿quién era? Él no era inconstante. Jesús tenía una voluntad firme, era determinado, Él no titubeaba, Él no decía un día sí y otro día no. Por eso no se dejaba manipular. Cuando nosotros no tenemos una voluntad firme, nos dejamos manipular y nos sacan fácilmente de la voluntad de Dios. Esa fragilidad la aprovecha el maligno. Decimos a veces no y después cambiamos de opinión, o viceversa. Y eso nos convierte a nosotros en personas poco confiables, así que debemos tener mucho cuidado con esto. Y un ejemplo bien práctico, bien gráfico que tengo es el caso de nosotras las madres, que los hijos pequeños pueden manipular nuestras emociones y pueden también llevarnos a tomar decisiones equivocadas que aún a ellos no les son de provecho. En cada tentación, Jesús fue presionado por el maligno para sacarlo de la voluntad de Dios. Y fue un tema que vimos hace unos días en el capítulo anterior. Estuvimos hablando acerca de la tentación. Pueden mirar el capítulo anterior. El maligno se oponía y presionaba al Señor Jesucristo y lo tentó muchas veces para que Él no hiciera la voluntad del Padre. Y quiero decirte que esas luchas que tú tienes, que nosotros tenemos a diario, son precisamente a causa de la presión que el maligno ejerce para sacarnos de la voluntad de Dios. Porque todos fuimos creados con voluntad. Todos tenemos la capacidad de decidir. Podemos decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Lo peligroso es que cuando nosotros tomamos decisiones que no se ajustan a la voluntad de Dios, se van a ajustar a la voluntad del maligno, porque solamente hay dos señores,
O complaces al Señor o complaces al maligno. Y cuando tú dices, bueno hermana, pero cuando yo hago lo que quiero y no lo que quiere el maligno, pero es que lo que tú quieres, si no se ajusta a lo que Dios quiere, ya se sale de la voluntad perfecta del Señor. Y entonces el fundamento o quien auspicia ese deseo en ti es el maligno. Analízalo, piensa y examina, reflexiona y déjame tu comentario, hazme una pregunta. Claro, podemos hablar sobre este tema mucho más. Quiero decirte que el Señor Jesús lo explica. Él dice, ¿qué sucede cuando nosotros no hacemos su voluntad? Leamos Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un peligro, ahí puedes detectar un peligro. Muchos me dirán en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por una decisión humana entró el pecado al mundo, Génesis 3:6, y por una decisión divina entró la salvación también a la humanidad. Está en Hebreos 10, versos 6 y 7. Mi determinación, mi voluntad va a ser clave en todo el proceso de vida que yo tenga en esta tierra y aún para la eternidad. Todas mis decisiones, buenas o malas, van a afectar a mí. No solo me afectan a mí, sino también a mi descendencia. Una vez le hablé sobre esto, sobre las decisiones, sobre lo que hicieron nuestros primeros padres y hasta ahora tuve las consecuencias, ¿cierto? Así que tomar una decisión es mejor siempre tomarlo conforme a la voluntad de Dios. Ahí no nos vamos a equivocar porque esa es perfecta y es buena y es agradable siempre. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Te das cuenta? Si decido bien, vivo yo y también mi descendencia. ¿Cómo van a vivir ustedes? Pues vivan amando al Señor, obedeciéndolo y estando cerca de Él, porque al hacer esto tendrán vida y prolongarán sus días sobre la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados. Y en 1 de Juan 2:17 dice el Señor, el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que hay en este mundo va a pasar y los deseos del mundo también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es cuestión de vida o muerte. Mateo 24:13 nos dice, el que se mantenga firme, el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Qué aprendemos de Jesús? Quien decidió hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Mira que si Jesús siempre decidió, siempre hizo la voluntad de su Padre, de igual manera nosotros como hijos de Dios también debemos hacerlo. Juan 1, 12 y 13. Pues todos los que hemos recibido a Jesús, a los que creemos en su nombre, se nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero no por haber sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios tomó también la decisión, porque Él también tiene voluntad, y Él decidió salvarnos, constituyéndonos en hijos de Dios. Ahora asimismo también tú tomas la decisión de obedecerle y de agradarle. Hay 3 peligros. Aquí yo resumo, sintetizo, diciendo que estos peligros que enfrentamos cuando no hacemos la voluntad de Dios, aquí hay 3 peligros. 1, se pierde el propósito de vivir en esta tierra. Juan 6:38. 2, los días de vida son acortados. Deuteronomio 30, versos 19 y 20. 3, no se entra al reino de los cielos. Mateo 7, de verso 21 al 23 y 1 de Juan 2:17. Un tema extremadamente importante. Espero haya sido bendecido. Te abrazo y
quiero leer tus comentarios. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Sanidad para el Alma. Bendiciones.